Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque vamos a hablar de un tema que ha estado en boca de todos, especialmente de los fans de la exitosa serie turca Senkalkap. Si han adivinado bien, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Hande Erçel y Kerem Bürsin, y lo que es más importante, en los mayores miedos que Hande Erçel ha confesado tener sobre su relación. Este es un tema que ha generado una cantidad ingente de especulación y debate, y créanme, las declaraciones de Hande son realmente reveladoras, ofreciéndonos una perspectiva increíblemente humana de esta pareja que tanto admiramos y seguimos con tanta pasión. Antes de que nos lancemos de lleno en todo el chisme jugoso y las reflexiones profundas que este tema nos invita a hacer, quiero recordarles a todos, de la manera más cordial y entusiasta posible, que si aún no lo han hecho, por favor, denle a ese botón de suscribirse aquí abajo. Es un gesto completamente gratuito que nos ayuda de una manera inmensa a seguir creando y trayéndoles este tipo de contenido que tanto disfrutan. Además, les animo encarecidamente a que activen la campanita de notificaciones. De esta manera, se asegurarán de no perderse ni uno solo de nuestros próximos vídeos, porque les prometo que tenemos muchas sorpresas preparadas que estoy seguro les encantarán. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en este fascinante y revelador tema. Como todos sabemos, Hande Erçel y Kerem Bürsin se consolidaron rápidamente como una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía. Su conexión en la pantalla durante Senkalkap fue tan palpable, tan electrizante, que trascendió la ficción para florecer en la vida real, capturando la atención no solo de su país natal, sino también del público internacional. Su relación se convirtió en un verdadero torbellino de flashes, titulares de revistas, y por supuesto, de innumerables especulaciones y teorías por parte de sus fervorosos seguidores, quienes viven cada uno de sus momentos con intensidad. Sin embargo, detrás de las sonrisas radiantes, las apariciones públicas perfectas y las fotografías idílicas, existen miedos, vulnerabilidades y las mismas inseguridades que cualquier ser humano puede experimentar, sin importar cuán grande sea su fama. Y Hande Erçel, con una sinceridad desarmante que ha sorprendido gratamente a muchos, ha abierto su corazón para compartir algunos de sus mayores temores respecto a su relación con Kerem. Lo primero que es fundamental comprender para abordar este tema es el contexto en el que se desenvuelve su relación. Cuando una pareja se vuelve tan increíblemente pública, la presión mediática y la atención constante pueden ser absolutamente abrumadoras. Los fans, impulsados por el mejor de los ánimos y un profundo cariño, a menudo tienden a idealizar a sus parejas favoritas, esperando que todo sea perfecto, sin fisuras, y libre de cualquier tipo de problema o dificultad. Si bien esto puede parecer una manifestación de afecto, la realidad es que puede generar una expectativa irreal y, lo que es más preocupante, añadir una carga adicional, una presión invisible pero palpable, a la dinámica de la relación. Hande, siendo plenamente consciente de esta compleja dinámica, ha expresado su temor a que las expectativas del público, esa visión idealizada y a veces poco realista, puedan llegar a sofocar, ahogar o incluso dañar la autenticidad y la esencia genuina de su amor con Kerem. Es un miedo profundo a que su relación se convierta en algo que los fans quieren que sea, un producto de sus deseos y fantasías, en lugar de algo que es realmente para ellos, algo que viven y construyen día a día. Imaginen por un momento la inmensa presión de saber que cada paso que dan juntos, cada gesto, cada palabra, está siendo analizado, juzgado y comparado constantemente por millones de personas. Hande ha mencionado en varias ocasiones que para ella, es de vital importancia mantener la espontaneidad, la naturalidad y la autenticidad en su relación, y le preocupa profundamente que la constante y escrutadora atención mediática pueda erosionar, poco a poco, esos aspectos tan valiosos y esenciales que nutren su vínculo. Otro de los miedos que Hande ha manifestado, y que encuentro particularmente conmovedor y revelador de su personalidad, es el temor a que la fama y la atención desmedida puedan afectar a Kerem de una manera negativa, impactando en su bienestar personal. Ella, como cualquier pareja que ama profundamente a alguien, se preocupa genuinamente por el bienestar integral de la otra persona. Ha expresado con una vulnerabilidad palpable que le da miedo que el constante escrutinio público, las críticas a veces injustas o desproporcionadas, y las presiones inherentes a la industria del entretenimiento, tan voraz y demandante, puedan pesar sobre Kerem, afectando su paz mental, su estabilidad emocional o su capacidad para ser el mismo par. A mantener su esencia ante la adversidad. Es un temor protector, el de alguien que observa y comprende el lado más difícil y a menudo ingrato de la fama, y que no desea de corazón que su ser querido sufra innecesariamente.
Piensen en ello, Kerem es una figura pública enormemente admirada, un talento reconocido, pero también es, ante todo, un ser humano con sus propias luchas internas, sus propios momentos de duda, sus propias fragilidades. La preocupación de Ande por cómo la fama puede impactar en su compañero es un reflejo directo de la profundidad de su conexión, de la empatía que siente y del amor incondicional que le profesa. Además, y esto es algo que sin duda resonará con muchas personas que se encuentran en relaciones, Ande ha confesado su temor a que las innecesarias intervenciones o comentarios de terceros, personas ajenas a su relación, puedan generar malentendidos, conflictos o discordias entre ella y Kerem. Cuando tantas personas opinan, a menudo sin conocimiento de causa o con intenciones poco claras, sobre tu vida privada, es inevitable que algunas de esas opiniones, juicios o consejos no solicitados se filtren y terminen creando tensiones o malestar. Ella valora enormemente la comunicación directa, la honestidad radical y la apertura total con Kerem, y le aterra la idea de que terceros puedan introducir cizaña o malinterpretaciones que de alguna manera pongan en riesgo la armonía y la solidez de su vínculo. Es un miedo muy real a la injerencia externa, a que las voces de afuera, a menudo cargadas de envidia o de una curiosidad malsana, puedan dañar la burbuja íntima y segura que han construido juntos. Ella ha sido extremadamente clara y transparente en cada declaración. Su relación se basa fundamentalmente en la confianza mutua, en el respeto y en una comunicación abierta y fluida. Por lo tanto, cualquier cosa que amenace esa base sólida y esa conexión genuina la preocupa profundamente. Otro aspecto intrigante de sus miedos, y que añade una capa de complejidad a la vida de las parejas de alto perfil, es su preocupación por la estabilidad a largo plazo de su relación en medio de sus carreras profesionales, que son ambas extremadamente exigentes y demandantes. Ambos son actores jóvenes, talentosos y muy exitosos, y sus agendas suelen ser increíblemente apretadas, repletas de rodajes que a menudo los obligan a viajar a diferentes ciudades, países e incluso continentes, y que requieren una dedicación de tiempo y energía considerable. Ande ha admitido abiertamente que le da miedo que la distancia física prolongada, el cansancio acumulado por el ritmo frenético de trabajo o las oportunidades laborales que los obliguen a estar separados durante largos periodos de tiempo puedan poner a prueba la resistencia y la solidez de su relación. Es el miedo a que la rutina, los desafíos profesionales constantes y la consecuente falta de tiempo de calidad compartido, ese tiempo valioso para nutrir la intimidad y la conexión, puedan ir erosionando gradualmente pero de forma inexorable, la conexión especial que tanto valoran y aprecian. Es un temor muy real y palpable que afecta a muchas relaciones de personas que tienen carreras demandantes y poco predecibles. La pregunta que ella parece hacerse, y que muchas parejas en situaciones similares se plantean, es: ¿podrán mantener viva la chispa, la pasión y la intimidad cuando las exigencias de sus profesiones amenazan constantemente con separarlos? También ha compartido una preocupación muy humana, su miedo a que la relación, con el paso del tiempo, pueda caer en la monotonía o en una rutina predecible y aburrida. Si bien es cierto que actualmente viven un momento de gran pasión, conexión intensa y descubrimiento mutuo, Ande es una persona inteligente y consciente de que todas las relaciones evolucionan. Su temor no es que el amor desaparezca, sino que la emoción inicial, la novedad y la frescura puedan diluirse con los años, llevando a la relación a un estado de complacencia, donde se den por sentadas muchas cosas. Esto, según sus propias palabras, la impulsa a esforzarse constantemente por mantener la chispa viva, la novedad, la sorpresa y la aventura en su vínculo con Kerem. Es el miedo a la complacencia, a la pereza emocional, a dejar de nutrir activamente la relación y por ende, darla por sentada. Ella busca activamente y de forma deliberada, maneras de mantener viva la emoción, la aventura y el factor sorpresa, para que su amor no solo perdure, sino que se fortalezca y se renueve constantemente con el tiempo. Un temor que, en mi opinión, revela una gran madurez emocional y una profunda introspección, es su miedo a no estar a la altura de las expectativas que Kerem pueda tener de ella, o, de manera recíproca, que él pueda sentir lo mismo. Aunque su relación parece ser increíblemente sólida, equilibrada y basada en un profundo respeto mutuo, siempre existe esa pequeña voz interna, esa duda silenciosa, que puede surgir en cualquier momento. Ande ha expresado que al ser conscientes de la admiración mutua que se profesan, teme no poder cumplir siempre con todas las expectativas, implícitas o explícitas, que el otro pueda tener. Es un miedo a la decepción, a la posibilidad de no ser suficiente en determinado momento, a no poder ofrecer todo lo que el otro podría desear o necesitar. Esta vulnerabilidad tan honesta demuestra que a pesar de su éxito deslumbrante, de su belleza reconocida y de su aparente confianza en sí misma, también tienen sus inseguridades, sus momentos de duda, como cualquier ser humano en el mundo.
Es un miedo a la imperfección, a la posibilidad de no ser siempre la mejor versión de sí mismos para la persona que aman, un miedo que paradójicamente puede ser un motor para la superación personal y para el crecimiento mutuo. Y finalmente, y quizás uno de los miedos más universales y profundos que existen en la experiencia humana, es el temor a la pérdida. En cualquier relación profunda, en cualquier vínculo afectivo significativo, existe un miedo subyacente, a menudo no expresado, a que las cosas cambien drásticamente, a que la otra persona pueda alejarse, o a que la relación, tan preciada, llegue a su fin. Aunque Ande y Kerem parecen estar viviendo uno de los momentos más felices y estables de su relación, Ande ha insinuado sutilmente que es plenamente consciente de la fragilidad de las cosas, de la impermanencia de la vida, y que como cualquier persona enamorada y consciente del valor de su pareja, teme la eventualidad de tener que vivir sin él. Este miedo, lejos de ser un rasgo pesimista o una señal de debilidad, puede ser, de hecho, un poderoso motor para valorar aún más cada momento que comparten juntos, para disfrutar de la cotidianidad y para esforzarse activamente en construir un futuro sólido, duradero y lleno de amor. Es un recordatorio constante de la preciosidad de lo que tienen, de la importancia de cuidarlo, de nutrirlo y de protegerlo de cualquier adversidad. Lo realmente admirable de Ande Ercel al compartir estos miedos tan personales y profundos es su valentía innegable y su autenticidad desbordante. En un mundo, especialmente en el ámbito de las celebridades, donde a menudo se proyecta una imagen de perfección inalcanzable, de vidas idílicas y sin problemas, ella se muestra vulnerable, humana y accesible. Estas confesiones, lejos de restarle atractivo, no hacen más que humanizarla aún más y conectar aún más profundamente con sus seguidores, quienes pueden identificarse plenamente con sus inseguridades, sus luchas y sus miedos. Demuestra de manera contundente que incluso para las estrellas de cine, los iconos de moda o las figuras públicas admiradas, el amor es un viaje complejo, un camino lleno de altibajos, de momentos de inmensa alegría, pero también de miedos y de desafíos que deben ser afrontados. Al compartir estos miedos, Ande no solo está liberando una carga emocional o desahogándose, sino que también está enviando un mensaje poderoso y universal, que las relaciones humanas, sin importar cuán glamurosas o públicas sean, requieren esfuerzo constante, comunicación abierta y honesta, comprensión mutua, paciencia y sobre todo, autenticidad. Sus palabras nos invitan a reflexionar, de manera profunda y personal, sobre nuestras propias relaciones, sobre las inseguridades que podemos tener y sobre cómo podemos enfrentarlas juntos como equipo. Nos recuerda de manera elocuente que la clave para superar cualquier obstáculo reside en la confianza mutua, en el apoyo incondicional y en la voluntad férrea de trabajar activamente en la relación, incluso cuando surgen dificultades, desilusiones o momentos de crisis. Para concluir este recorrido por los miedos de Ande Ercel, hoy hemos profundizado en los temores más significativos que ella ha revelado sobre su relación con Kerem Bürsin. Hemos analizado su temor a que las expectativas del público puedan sofocar la esencia de su relación, a que la vorágine de la fama pueda afectar negativamente a Kerem, a la injerencia de terceros que generen malentendidos, a la dificultad de mantener la estabilidad a largo plazo en medio de sus exigentes carreras, al riesgo de caer en la monotonía, a la preocupación de no estar a la altura de las expectativas mutuas y, finalmente, al miedo universal y atemporal a la pérdida. Estas confesiones, lejos de ser interpretadas como señales de debilidad o de inestabilidad, son un rotundo testamento de su fortaleza interior, de su valentía y de la profundidad inmensurable de sus sentimientos por Kerem. Muchísimas gracias de corazón a todos por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente desde lo más profundo de mi ser, que hayan encontrado este contenido tan interesante, tan revelador e informativo como yo lo he encontrado al investigarlo y compartirlo con ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Ande. ¿Se identifican con alguno de estos miedos que ha compartido? ¿Creen que la exposición mediática extrema representa un desafío insuperable para las relaciones de las celebridades? Por favor, déjenme sus opiniones, sus reflexiones y sus experiencias en la sección de comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y aprender de sus perspectivas. Su feedback es, sin duda alguna, súper valioso para nosotros y nos impulsa a seguir mejorando. Y si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron valioso, no olviden darle un gran y entusiasta me gusta. Compártanlo con sus amigos, familiares y con todos aquellos que puedan encontrarlo interesante. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando temas fascinantes del mundo del entretenimiento. Nos vemos en la próxima aventura. Adiós.